Bueno, vamos a arrancar más o menos por donde el título de la mesa nos propone, ¿no? Se me ocurría preguntarles cuál es, bueno, esta idea de distancias y cercanías entre lo que es la literatura y el cine, y me gustaría que los tres charlen sobre cuáles son y cómo han sido sus experiencias en relación al cine y a la literatura, y cuáles son estas cercanías que propician en términos artísticos el cine y la literatura, cómo se relacionan entre sí, si hay realmente algún vínculo potable en eso o realmente nada. Así como empecemos por acá con el especialista que va a poder abrir el juego bien. Buenas noches, gracias por venir. Las relaciones entre cine, aquí se dice audiovisuales, yo quisiera, si me permiten, hacer una diferencia. Una cosa es cine y otra lo que ahora se llama audiovisuales. Si el cine es audiovisual, digamos, tecnológicamente, lo que ahora se llama audiovisuales, una melange de redes sociales y de un montón de otras cosas, ¿no? También, por otro lado, el concepto de cine, como nosotros lo llamamos, ha variado muchísimo a partir de que se eliminó la filmación en celuloide y la moviola. Ahora, al ser el cine digital, el concepto clásico de puesta en escena ha variado totalmente. Entonces, por un lado, podríamos tener o observar o teorizar o opinar sobre la relación entre la literatura y el cine hasta el momento, digamos, años 80, comienzos de los años 80, cuando el cine se rodaba en celuloide y no con estas cámaras digitales múltiples. Entonces, ¿qué quiere decir? En el cine clásico, hasta que apareciera el digital, estaba el concepto de puesta en escena. Un director que fuera Hitchcock, una enorme producción, podía hacer 3, 4 tomas, pero tenía que primero hacer lo que se llama puesta en escena. Ahora con el cine digital, el director aparece, tiene 50 o 60 tomas, y después, casi en un laboratorio, trabaja con ello. Entonces han perdido el concepto de puesta en escena, que para algunos de nosotros, dentro de la tríada clásica, guión, puesta en escena y edición, montaje, lo fundamental es la puesta en escena, donde se ve la mano del autor, de la mano del director. Si se acepta, si están de acuerdo la hipótesis de división entre el cine, digamos, clásico, en el sentido de filmación, y este nuevo, digital y todo eso, las relaciones serían muy diferentes. En esta primera etapa, digamos, fueron 50, 70 años, la mayor parte hasta ahora de la historia del cine, las relaciones con lo literario, con la ficción, eran, podríamos decir, más llevables, más cercanas. O todavía tenían un trabajo, la literatura, la escritura, incluso la poesía, con la puesta en escena de teatro, todavía más, podríamos decir, artesanal, cercana. En cambio, creo que a partir de ahora, a partir de esta nueva forma de hacer cine, que muchos a veces dudamos de que sea cine, ¿no? En general, o sea, que es una catarata de imágenes y no hay una puesta en escena, o las excepciones del caso, las relaciones entre la literatura, entre el arte narrativo y el cine, vamos a seguir llamándolo así, son muchísimo más complejas. En la etapa clásica, siempre había como un dicho, ¿no? Que creo que no sé si coincidirán mis compañeras, pero generalmente las grandes obras literarias, o las consideradas grandes obras literarias, las que ya eran un clásico, eran generalmente, por excepciones del caso, no era aconsejable llevarlas a la pantalla. Yo creo que realmente se trabajó mejor con adaptaciones literarias de obras menos conocidas, que en ese momento no eran tan conocidas o no eran centrales al discurso de la cultura. Para resumir esto, hay un famoso epigrama, un famoso dicho de Hitchcock, cuando se le preguntó, dada su tema, su temática, como se dice ahora, de, digamos, hacer thrillers o policiales metafísicos, religiosos, si nunca se le había ocurrido filmar Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces Hitchcock dice, usted está loco, ya todo el mundo sabe quién es el asesino.
Con lo cual, aunque Hitchcock trabajaba así de esa manera epigramática, muy interesante, porque una novela, en este caso, ¿no? Crimen y Castigo y tantas otras, el espectador, si tiene una versión de eso, ya tiene una idea de la novela, ya se imagina el personaje, Raskolnikov, patatín, patatán, ¿no? Y es muy difícil entonces que el autor, el director como autor, tenga las manos sueltas, o sobre todo la imaginación suelta, para poder ejercer ese tipo de obra. Ahora en la etapa que estamos atravesando, al parecer se está optando mayoritariamente, no quiere decir que sea todo, por lo que se llama superhéroes, Avengers, el manga, que yo nunca bien entendí que era, parece que es una especie de dibujo animado japonés, y entonces ahí las relaciones con la literatura parecen además haberse quebrado, porque más que una literatura escrita, parece tenerse interés, lo cual no quiere decir que sea acertado, con esta vamos a llamar literatura dibujada, ¿no? O estas cómics, o estos mangas de origen oriental, donde ya también, además de la forma de rodaje de los films, también cambiarían drásticamente, ¿no? Las relaciones anteriores entre literatura, ficción y narración o puesta en escena cinematográfica. Perdón si hizo un milagro. Bien, y desde el punto de vista de la crítica, ¿cómo se trabaja el tema de digamos, el cine, la adaptación a la novela, digamos, se toma como punto de referencia? Si se hace crítica de cine, y además surgió esto, o sea, que es decir, en la crítica necesariamente, obligadamente, tengo que poner no una cosa de impresión, yo qué sé, sino la crítica para mí es la praxis de mi teoría. Bien. Ahora, si se hace una crítica, en general la novela, si hay una novela anterior, tiene que estar totalmente olvidada. O sea, si es posible no leerla. Yo El Padrino de Mario Puzo lo leí 30 años después. Porque si no me distrae, entonces estoy haciendo Mario Puzo o Francisco Ford. Por otro lado, en cuanto a la adaptación en general, el autor literario, yo no he sido hasta ahora, por suerte o por desgracia, adaptado a la pantalla grande, pero si alguien, por ejemplo, estuviera interesado en alguna de mis novelas, en alguno de mis relatos, obviamente le daría toda libertad, porque la obra es de él. Ahora bien, a lo sumo, y siempre dentro de esta hipótesis fantástica, yo trataría de elegir un director que tuviera algún tipo de conexión ideológica, filosófica, religiosa, y lo que fuera. Hablando en general sobre la relación cine y literatura, yo creo que lo más, ya históricamente, ¿no? Desde el comienzo, la mayor contribución de la narrativa, de la ficción al cine, perdón, del cine a la literatura, ¿qué ha contribuido el cine como lenguaje, como forma, como representación a la literatura? ¿Qué puede aprovechar la literatura del cine? Dos cosas. Uno, el montaje, la edición. El cine nos enseñó al escribir que no se puede escribir a la manera de Balzac, tan novelista, pero que para situarnos en la habitación, en el dormitorio del protagonista, puede estar 50 páginas. ¿Por qué? Necesariamente, porque tenía que describir un montón de cosas. El cine, mediante eso que se llama elipsis, que se llama panorámica, nos sitúa inmediatamente. Yo creo que lo fundamental que ha aportado el cine a la literatura es esto. La edición, el montaje, ¿no? El saber cortar a tiempo, no extenderse demasiado. Y lo segundo, que es una cosa más compleja, y espero yo ahora no hacerla más compleja todavía, es que, según pensamos, hemos dicho en nuestros libros, el cine, sobre todo el cine clásico, reincorporó a la modernidad, al mundo liberal capitalista, sobre todo el sustrato mítico, el sustrato sagrado, ¿no? El empleo del mito, básicamente, ¿no? Mediante los héroes, mediante los ritos de iniciación y todas las cosas. Entonces, como el cine, o el concepto de cine, durante gran parte del siglo XX, y todavía trancas y barrancas lo sigue haciendo, creo que a la literatura, aparte de esto de la edición, del montaje, de no extenderse mucho, de no dilatar las descripciones, etcétera, etcétera,
le ha servido, ha contribuido mucho a entender, ¿no?, cómo el mito o las realizaciones del mito, que son lo que Kennedy llama los mitologemas, entonces la variante del mito, por ejemplo el talón de Aquiles, la herida originaria del héroe, ¿no?, cada vez que, por ejemplo, Scott en Vértigo tiene vértigo, tiene agorafobia, es el herido originaria del héroe. Eso sería la mitología. Y creo que aparte de esta edición del montaje, lo que más, hablo con referencia personal también, ¿no?, dando de un lado y del otro de la cerca, lo que más puede y debe, ya viene contribuyendo muchísimo el concepto de cine a la literatura, es esta recuperación del mito y el mitologema, pero adaptada a las condiciones de posibilidad de nuestra época. Hay films para mí totalmente poco logrados, ¿no?, que intentan tratar el mito y lo que hacen es disfrazar a la gente supuestamente de vikinga o del mago Merlín, y eso es una estupidez, porque verdaderamente es una ilustración ajena, ¿no? Lo que tiene que hacer el cine, un director de cine, es tomar la idea del mito, por ejemplo, me permitan que me repita, por ejemplo, si tomar la idea del héroe que tiene un talón de Aquiles, por ejemplo, el vértigo, una agorafobia que tiene Scotty, vértigo, o por ejemplo la claustrofobia que padece el protagonista de Doble de Cuerpo de Ryan, ¿no? O sea que el mito, utilizar el mito no es la ilustración, ¿sí? Tener gente con espadas, aunque sean espadas en no sé dónde, en qué galaxia, porque eso es una tecnificación del mito. Pero volviendo a la relación con la literatura, sí, creo, para mí son dos cosas. Uno, la edición, también la caracterización de los personajes. En vez de describir largamente, casi lombrosianamente, la cara y demás del personaje, el cine nos ha, también mediante esa edición, nos ha enseñado, al menos a mí me ha enseñado, a que la descripción física o diegética del panorama sea precisamente a través de pequeños rasgos o pequeñas cosas y no entrar en una caracterología anatómica, fisiológica, que puede ser totalmente tediosa. O sea, el cine, concepto de cine, creo que nos corrigió y nos guió para narrar, o aprender a narrar, o intentar narrar dentro de las condiciones de posibilidad. En nuestra época, que nos guste o no, a mí no me gusta, es la época de la máquina, de la revolución industrial, de la obsolescencia y todo eso. Creo que precisamente cifrándose o agarrándose a una sustancia mítica, algo tradicional, puede ser algo que sí puede seguir siendo algo que de alguna manera sea como una suerte de, no de escape, sino de compensación a ese mundo cada vez más vertiginoso, más digital, ¿no? Avanza a una velocidad que para muchos de nosotros, en todo caso que tenemos cierta edad, ¿no?, se escapa de incluso nuestro manejo y de nuestro conocimiento. Para veces ya de Hitchcock, que estamos hablando de las adaptaciones, que nos cuentes un poco esa famosa anécdota que hay sobre la adaptación de Este año en un tren. Chandler fue uno de los que trabajó en el cuento de Patricia Highsmith, que lo llama Chandler como guionista y aparentemente no se llevaban nada bien. Claro. Primero, porque esto parecería contradecir lo que he dicho antes. Strangers on the Train, de Patricia Highsmith, que es una gran novela, pero estaba recién editada. O sea, sería a diferencia de Dostoyevsky, donde ya tenemos toda la idea de que fue Raskolnikov y todo eso, se tomaba vodka o no tomaba. En cambio, Hitchcock compra los derechos de la novela de Patricia Highsmith, que es la primera, antes de que el mundo tuviera una idea highsmithiana. Esto es muy importante. Y en cuanto a Raymond Chandler, yo quiero muchísimo a Raymond Chandler, pero como tantos escritores, era alguien que no entendía absolutamente nada de lo que decía. Hay una famosa anécdota de otro escritor que yo admiro mucho, que era Scott Fitzgerald, que le dan una adaptación, no recuerdo de qué novela, no, creo, no, Nakaki no. Tres camaradas de Eric María Remarque. Entonces se la da a John Mankiewicz, que iba a ser el gran director de La Malvada o La Bautín, y Fitzgerald le daba descripciones de un plano, una secuencia de 50 páginas. Yo decía, no, corto. Dice, mirá, yo te admiro mucho, pero cuando yo corto de un primer plano, un plano general, ya pongo todo lo que está en las 50 páginas.
Así que diría que en general los grandes actores, cuando pasaban al cine, ¿sí?, no tenían muy buena experiencia, ¿no? Lo que hizo la grandeza del Hollywood clásico eran sus escritores, que eran guionistas, que no ambicionaban tener una carrera literaria, ¿no?, sino que eran screenwriters, o sea, eran guionistas, básicamente, ¿no? Algunos entendían eso, ¿no?, otros no tanto. Pero que el guionista tiene esa cualidad fundamental, que es entender lo que es el cine, entender la diferencia de lo que es el cine, ¿no? El Raymond Chandler tampoco. También, por otro lado, todo artista es un hijo único, no tiene que estar con Hitchcock y Raymond Chandler son dos grandes artistas, entonces no podían coincidir, porque cada uno iba a querer jugar de primera. Por ejemplo, hay una cosa que por un lado podemos ver una catástrofe y por otro lado la tenemos que ver como positiva. Hitchcock le pidió un argumento, posiblemente vértigo, no estoy seguro, a Georges Simenon, ¿no?, uno de los autores más extraordinarios. Parece que hubo un problema con la comunicación telefónica, el otro no atendió, y tenemos que dar gracias a Dios, porque Simenon y Hitchcock, que por otro lado manejan un mundo, un universo bastante parecido, ¿no?, yo creo que no hubieran llegado a la segunda página del guión. Entonces creo que generalmente el guionista que se pone a escribir un guión, ¿no?, sea adaptación o guión original, tiene que ser alguien que se limite a ser guionista y no tenga necesariamente una dilatada carrera propia. Hay algo que me pasa con el tema de la literatura y el cine, que más que nada para Ángel y para Mónica, que lo nombraron bastante, que es la forma en que se trata despectivamente a la animación. No María, no, por favor. Pero Ángel, de una manera, tal vez no a propósito, pero se le trata muy despectivamente a la animación, cuando creo que es la que más le da a la parte literaria. Decía vos, María, que Perdón, te voy a interrumpir. No fue así. No. Si no fue así, no fue así. Pero hay veces que Me gusta mucho la animación. Digo que la proporción ahora creciente de animación, sobre todo de origen oriental, a la cual podemos interesarnos porque tiene otros códigos, todo eso, replantea las relaciones entre literatura y cine. En el sentido de que las películas de animación corresponden en parte a algo llamado literario, una anécdota, patatí, patatá, en peripecias, pero también hay un dibujo. Es decir, que el anime, el manga, lo que sea, dibujado, ya nos da previamente una representación, ¿sí?, de aquello que después tenemos que volcar en una, por ejemplo, literatura o relato. La literatura no dibujada, ya usamos literatura no dibujada y no dibujada por un viejo y aceptado concepto de un escritor argentino que se llamaba Oscar Mazzotta, que en los años 60, los beneméritos 60, sacaba una revista que se llamaba LD, Literatura Dibujada, que comprendía todo lo que ahora se llama cómic, anime, todo lo que fue. ¿Ah? Así que yo no la desdeñé, digo que al contrario nos viene un nuevo problema, porque esta adaptación de algo narrativo, pero que es también gráfico y representativo, ¿sí?, tiene, para lo que yo pienso, un doble problema, que tal vez no sea problema, pero un doble abordaje de ese tipo de cosas, cuando a diferencia uno pasa de literatura solamente escrita a su versión con su posibilidad literaria. ¿Está claro? Sí. Ah, bueno.